Otro tipo de gráfica también que podemos trabajar es el diagrama de barras, llamado también histograma de Pearson. Otro modelo también muy bonito de cómo nosotros podemos presentar la información de una investigación que se ha realizado. Dice que al construir la gráfica de barras para datos cualitativos, debemos separar las barras para enfatizar las distinciones entre las diferentes categorías. Estas deben construirse mediante rectángulos de igual base y de igual altura, es decir, la altura será proporcional a la frecuencia. El ancho de las barras van a ser todas iguales. No tienen significación en este caso, pues pueden elegirse cualquier tamaño, el que deseemos, de manera que estemos acordes a las reglas que se nos presentan en el caso de la construcción de gráficas estadísticas. Entonces, para la elaboración del histograma de Pearson, los intervalos de clase están marcados sobre el eje horizontal, sobre el eje de las X, es decir, sobre el eje de las abscisas, utilizando para el efecto los límites reales inferiores para el eje de las X y las frecuencias para el eje vertical. Se construye por medio de rectángulos unidos cuyos anchos son los de los intervalos de clase que ellos representan y cuya altura equivale a las frecuencias. El otro día les había pedido de que realizaran algunos ejercicios, pero veamos en este caso cómo lo vamos a trabajar. Como en el ejercicio que hemos realizado, tenemos los intervalos con su respectiva frecuencia. Entonces, en el eje de las X, en el eje de las abscisas, vamos a escribir, dice, el límite real inferior, que consiste en restarle 0.5 a los intervalos, especialmente el de la columna de la izquierda. Por ejemplo, tenemos en los intervalos el límite real inferior 60, quiere decir que su límite real inferior va a ser 59.5. 70-79, el límite real inferior, restamos 0.5 a 70, que sería 69.5, y así lo vamos a ir realizando en cada uno de los intervalos, de manera que vamos a llegar hasta el último, que tiene 110-119, el límite real inferior es 109.5. Procedemos entonces a colocar en el eje de las X el límite real inferior. Como nos damos cuenta, ahí tenemos 59.5, 69.5, 79.5 hasta llegar a 119.5. En el eje de las Y o en el eje de las ordenadas, como la frecuencia más grande es 14, podemos hacerlo ahí de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Entonces vamos a colocar las barras de acuerdo al tamaño que nos lo indica las frecuencias. Por ejemplo, en el primer intervalo, en el de 59.5 a 69.5, tenemos que el valor es de 5. Luego continuamos con el siguiente de acuerdo a los intervalos que tenemos ahí y vamos a ir haciéndolos de acuerdo a la altura que nos indica la frecuencia, ¿verdad? Por ejemplo, ahí de 79.5 a 89.5 tiene 14, quiere decir que vamos a hacer nuestra barra hasta el 14 y así vamos a ir dándole el tamaño a cada una de acuerdo a como lo indican las frecuencias. El ancho de las barras, repito, va a ser el mismo en todas. Podemos también dejar un espacio si deseamos
aquí en la parte, como se recuerdan que aquí iniciamos de 0, ¿sí? Entonces aquí podemos hacer otro espacio más todavía si deseamos, y para que termine en 0, aquí no colocaríamos nada, sino simplemente lo vamos a dejar de esa manera. O simplemente, como lo habíamos hecho anteriormente también, podemos colocar los intervalos ya como referencia en la parte inferior. Referencia le vamos a llamar a colocar el dato. En este caso, si se dan cuenta, tenemos intervalo de color azul. De otro color tenemos el siguiente intervalo, el de 79.5, el gris 89.5, el 99.5 que es el más grande 14 de amarillo, y así sucesivamente. Se puede colocar como referencia los valores que tenemos ahí. Esto sería entonces para el diagrama de barras, o llamado también histograma de Pearson. Otro aspecto que podemos trabajar también en estadística para poder realizar nuestro cálculo, o para poder realizar nuestra ojiva, como normalmente le llamamos, para ver los puntos más altos de nuestros ejercicios. Vamos a realizar entonces el polígono o el histograma de frecuencias acumuladas. Una gráfica que muestra en este caso el polígono de frecuencias acumuladas va a mostrar las frecuencias menores de cualquier límite real superior de clase trazado sobre los límites reales superiores de clase. A estos le vamos a llamar polígono de frecuencias acumuladas u ojiva. Para hacer esta gráfica se procede de la siguiente manera. Primero, se localizan en el eje horizontal del sistema de coordenadas los límites superiores. Límites superiores en el eje de las X. Luego se localizan los puntos que quedan arriba de los límites superiores a una altura igual que la frecuencia acumulada que le corresponde al límite superior. Luego vamos a unir los puntos del paso anterior por medio de segmentos de recta. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Cómo vamos a acumular nuestras frecuencias? Tenemos los valores que nos han indicado, los intervalos 60-69 con su respectiva frecuencia. El primero tiene 5, el segundo 6, el segundo 14, 8, 5 y el último 3. Entonces vamos a abrir una columna más a la derecha y vamos a colocar FA, que significa frecuencia acumulada. ¿En qué consiste? En ir sumando cada una de las frecuencias a la inmediata superior, y a la par obtenemos el resultado. Por ejemplo, en el primer intervalo tenemos 5, anterior tiene 0, entonces le colocamos 5 a la frecuencia acumulada. 5 más 6 nos va a dar 11. 11 más 14 nos va a dar 25. 25 más 8, 33. 5 más 33, 38. Y 38 más 3 nos va a dar 41. Ahí hemos ya acumulado nuestras frecuencias. Quiere decir que la frecuencia más alta ahí va a ser 41. Eso es lo que vamos a colocar en el eje de las Y. Veamos el siguiente ejemplo entonces. Tenemos ahí que el primer intervalo que tenemos ahí, la frecuencia que tiene es 5. Entonces colocamos el punto ahí en 5. El siguiente intervalo, que es 79.5, tiene 6.
de acuerdo a la sumatoria que tenemos. Corrigiendo ahí entonces y repitiendo, el primer intervalo, que es 69.5, tiene la frecuencia 5, más la que habíamos sumado, entonces la siguiente va a ser 11, 79.5 le corresponde 11. Vemos la tabla y la que sigue es 25. Sumamos 25 entonces, si nos damos cuenta allá en el eje de las Y, como el más grande es 41, podemos hacer nuestros intervalos de 5 en 5. Como podemos ver acá, tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, hasta 45. Y de esa manera entonces vamos a ir localizando nuestros valores. Teníamos ahí el siguiente, que es el de 99.5, le corresponde 33. Al siguiente 38. Vamos colocando los puntos en la parte superior. Y el último tiene 41. Si nos damos cuenta, ahí nuestra gráfica estadística va hacia arriba. Entonces, ese sería entonces, vamos a unirlas de 0 al primer intervalo y del último intervalo va a caer nuevamente a 0. Viéndolo ya de otra manera, lo tenemos aquí en este otro ejemplo, el mismo ejercicio, lo podemos tener de 6 en 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Implica que el eje de las X va a tener localizado de acuerdo a las frecuencias que se han acumulado de esa manera. Si del mismo ejercicio quisiéramos realizar el histograma de Pearson con frecuencias acumuladas o el histograma de frecuencias acumuladas, hacemos exactamente lo mismo. Vamos a colocar los límites que se nos ha indicado en la parte de abajo, o sea en el eje de las X, y en el eje de las Y los intervalos que nos van a indicar las frecuencias. Como la frecuencia más grande es 41, aquí lo hicimos de 5 en 5. O como lo vimos anteriormente en el polígono, lo hicimos de 6 en 6 hasta llegar a la frecuencia más grande. Y pues en este caso, pues de una manera aproximada. Como podemos ver entonces, en cualquiera de los dos casos, la gráfica quedaría más o menos de esta manera, que va siempre de forma ascendente, ya que conforme vamos acumulando nuestras frecuencias, estas frecuencias acumuladas cada vez y en cada intervalo van a ser más grandes.